Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia, cocheristas, amigos. Agradecer también a Glena Cabello, cónsul de Venezuela en Bilbao, que esté con nosotros aquí esta tarde. Y, por supuesto, dar la bienvenida y agradecer también su presencia a Muriel Peña. A Muriel le he castellanizado el nombre porque me ha dicho que a ella le gusta más así, en castellano. Entonces, bueno, decir que nos complace mucho que finalmente estés con nosotros aquí en el club, después de que el año pasado fuera un intento fallido por una pequeña indisposición. Y es un placer dar la bienvenida a una persona que ha hecho tanto por la tauromaquia. Muriel llegó a España por motivos académicos en los años 60 y se enamoró de la fiesta de los toros. Volvió unos años después y se enamoró de un torero, Pedro Giraldo, al que también damos la bienvenida. Pedro, que ha venido a acompañarle. Y coincidiendo con esta fecha del 11 de marzo, pues en el club queríamos acoger este coloquio para reflexionar sobre el papel de la mujer en la tauromaquia, y la verdad es que nadie mejor que Muriel para hablar de ello. Por una parte, por su propia experiencia, de la que hablaremos y conducirá el vicepresidente Rafael Ferrer a hablar de ella y de su vida. Luego hablaremos también en una segunda parte de su libro Mujer y Tauromaquia, precisamente desafíos y logros, porque yo creo que si no fuese precisamente por Muriel, la mayoría, incluso de los más aficionados, desconocerían realmente cuáles han sido los logros de la mujer en el mundo del toro. Y finalmente haremos un homenaje a la figura de Conchita Cintrón, ya que hace unos meses se cumplió el centenario de su nacimiento. Decir de Muriel, pues que es una mujer curiosa. Yo creo que de ahí su apasionamiento por el mundo de los toros, y es una mujer también artista, que yo creo que precisamente en su faceta de fotógrafa es como más ha mostrado también ese arte. Por lo demás es sagaz periodista, es una escritora con una amplia formación, y lo que yo creo que también es muy importante, que como investigadora es una persona, mira, como me decía Pedro, en un momento que te has levantado de la mesa, me dice, Muriel es muy trabajadora. Y además nunca pondrá un dato en un libro si no lo tienes suficientemente contrastado. O sea que en ese sentido también es una persona meticulosa. Ha publicado una docena de libros, aparte de los que vamos a hablar hoy, de Mujer y Tauromaquia y La mujer en el mundo de los toros, que son libros de referencia. También lo son sus libros sobre el cine. Sobre el cine tiene los libros, el que tenéis aquí, que ha traído hoy aquí al Club Cocherito, por si alguno tenéis interés, de Lumière a Manolete, y también Torero, los toros en el cine. Además de otros libros sobre los protagonistas de la fiesta, Toreros de Plata, Remedingago y su Manolo Vázquez. Ha publicado en inglés, ha traducido también del inglés al castellano, del castellano en inglés, y recientemente ha publicado también Mi barrio de las letras, que es este libro, con prólogo, si no me equivoco, de Martínez Almeida, ¿verdad? Alcalde de Madrid. Sí. Y que creo que también hace una pequeña referencia a Cocherito. Menos mal que no he puesto. Sí. Y que también nos lo ha traído aquí esta tarde al club para los que tengáis interés. Es una mujer que ha recibido muchos premios, sus libros también, por supuesto, pero también ella. De la Asociación Taurina Parlamentaria en 2019, que se le entregó el entonces presidente del Senado, Pío García Escudero, y la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Y también medalla al mérito taurino de la Real Federación Nacional Taurina, y también un premio otorgado por la Asociación Nacional de Clubes Taurinos de Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que más importante que todo esto, la verdad es que Muriel es una mujer que todo el mundo que te habla de ella te habla maravillas, que también yo creo que es una cosa muy importante. Y sin más, le paso la palabra a Rafa Ferrer para empezar a charlar con ella sobre su vida. Sí, Laura ha dicho que yo voy a hablar de Muriel. Yo no quiero hablar de Muriel, yo quiero hacerle a Muriel hablar de ella misma. Y la primera cosa que se me ocurre es la más importante, creo que es la primera. Las personas, muchas personas tenemos una vida en la que sí, tenemos momentos importantes y tomamos decisiones, pero no hay un momento que de repente te cambie la vida para siempre, de manera radical. Y tú sí que tuviste un momento así. A ti te cambió la vida la primera vez que fuiste a los toros, te cambió la vida radicalmente. Tú habías venido a España en un viaje de estudios, ¿no? Eres universitaria. Sí.
Supongo que vendrías a Madrid para ver lo típico, para ver el Museo del Prado, el Escorial, tal vez acercarte a Toledo, y se te ocurrió la idea de ir y luego volver a tu país y hacer tu vida, tu carrera, tendrías tus proyectos. Sí. Y de repente se te ocurre ir a la Plaza de las Ventas, ves una corrida de toros y ahora estás aquí. Te has casado con un torero, vives en Madrid y has dedicado tu vida a escribir sobre tauromaquia. O sea, ese instante te cambió la vida totalmente. Y cuando estamos en un entorno en el que lo normal es que cuando una persona que no tiene educación taurina va por primera vez a los toros o ve por primera vez los toros y lo que ve es la sangre y eso le causa cierta aversión y tal, eso fue radicalmente contrario. Me gustaría que nos hablaras de esa experiencia, de ese momento, de lo que sentiste y de cómo te cambió. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Me alegro ver tanta gente aquí. Quiero decir en primer lugar, esto es un enorme, se me oye bien, ¿no? Honor estar aquí en el Club Cocherito de Bilbao, la más la más prestigiosa asociación taurina y la más antigua en España. La verdad es que 113 años, ¿no? Yo he cumplido con el club 50, pero 113 es muchísimo. Y agradezco mucho esta oportunidad. Y yo quiero mucho a Bilbao, he venido muchísimo y entonces estar aquí otra vez y además veo los cambios en la sede y es, bueno, magnífico. ¿Cómo cambió mi vida? Aparte de mi familia y los toros, mi pasión es viajar. Entonces, cuando yo viajo, siempre quiero ver la cultura, quiero ver lo que es importante en un país. Y lo digo eso porque tenía claro cuando venía a España, en este viaje de estudiantes, que íbamos a ver en Madrid el Prado, flamenco, a la corrida de toros. Y yo fui a las ventas con todos los prejuicios que se puede imaginar. Es que pensé que me iba a marear cuando viera la sangre, lo pensé que era cruel, y entonces cuando empezó la corrida tapaba los ojos y miraba entre los dedos y vi que el toro salió como... me sorprendió mucho la fiereza, la bravura. Era impresionante el toro, y no era Ferdinand de Walt Disney, que quería también comentar que Walt Disney era muy aficionado a los toros, a pesar de que hizo Ferdinand el toro como muy pastueño. Y entonces cuando salió el torero a dar unos capotazos, es que me impresionó el valor, la elegancia y la belleza con que manejaba el capote. Yo no sabía absolutamente nada, pero me senté, vi toda la corrida en Madrid y luego nuestro viaje siguió a Barcelona. Y ahí, bueno, volvimos a la pensión, digo, ¿cuándo es la próxima corrida? Y nos dijeron, el domingo que viene, de domingo a domingo, digo, uff. Y entonces fuimos a Barcelona, teníamos planeado, y allí vi 2 corridas, una en Las Arenas el jueves y otro el domingo, y seguimos el recorrido por Europa, y cuando volví a los Estados Unidos, pues ya ansiosa para aprender mucho más de toros. Y en Estados Unidos, o sea, tu vuelta de esa corrida que pensabas que te ibas a marear y que te ibas a salir y tal, fue preguntar por cuándo era la siguiente. Es curioso. ¿Cómo puede vencer que viste, qué sensibilidad tienes a lo que sucede en el ruedo, que venciste esos prejuicios de esa forma? Pero tú vuelves a Estados Unidos y quieres seguir en contacto con la fiesta, ¿no? Y creo que lo haces a través de 2 canales. Primero, que ves corridas de toros de México por un canal mexicano que emitía en Nueva York, y también te acercas a los clubes taurinos de allí. Sí, hay unas 15 peñas taurinas en los Estados Unidos y la mayoría tienen como 50, más de 50, 60 años, ¿no? 70. Y entonces yo me hice socia del Club Taurino de Nueva York y aprendí mucho en las reuniones mensuales de la historia del toreo, de la crianza de los toros, de los lances y manejo de los trastos. Entonces, cuando vine a España para un año, que eso fue hace muchísimo, tenía 20 años entonces, yo quería pertenecer a una peña taurina
¿Y cuál sería mi sorpresa? Que no me admitían en ninguno porque era mujer. Yo me puse en contacto con Lavinia Sweet, que yo no conocía a nadie aquí, y le pregunté, le mandé una carta a la calle Victoria y digo, yo soy una aficionada de Nueva York y me gustaría pertenecer a una peña taurina, puede ponerme en contacto con alguien. Y él amablemente me escribió una carta muy bonita y dice, bueno, me felicito porque le gusta la fiesta, pero no te van a admitir en ninguna. Pero me puso en contacto con la Peña 7, que entonces era el más activo, el más importante en Madrid, y allí me ayudaron a fundar el Club Internacional Taurino. Entonces tú fundaste, como no te admitían en ningún club, fundaste tu propio club. Eso me recuerda al Marqués de Villagodio, de aquí de Bilbao, que como no lidiaban sus toreros en Vistalegre, se construyó su propia plaza en Bilbao para que lidiaran sus toreros. Pues tú hiciste algo parecido. Hiciste una bilbainada sin saberlo. Entonces tú fundaste el Club Internacional Taurino, que ha cumplido 50 años, y bueno, ¿cómo creció? ¿Qué tipo de personas se afiliaron a él? ¿Qué actividades habéis hecho a lo largo de los años? Pues cuando lo fundamos, claro, ha tenido que evolucionar bastante, pero cuando lo fundamos éramos hombres y mujeres, por supuesto, extranjeros y españoles, y entonces pues hacíamos lo que todos las peñas, conferencias, proyecciones de películas, viajes, fiestas camperas. Y como yo había vivido en los Estados Unidos durante 4 años, y esto era obviamente la época antes de Internet, pues no había manera de realmente tener información de lo que estaba pasando en el mundo del toro. Y además, después de ese primer viaje, preparando el segundo, el año siguiente, fui a la Oficina de Turismo de España en la Quinta Avenida y pregunté, pues me puede decir las fechas de Pamplona, de los Sanfermines, porque había leído Hemingway y desde luego lo quería ver. Y me contestó la chica que trabajaba en la Oficina de Turismo que no tenía idea. No había oído la canción, ¿no? Y entonces me di cuenta que también era necesario ser una especie de embajada. Nos escribían, se pusieron en contacto los socios en el extranjero, cuándo son las fechas de Sevilla, o mándanos los carteles o lo que sea. Entonces nosotros publicamos un boletín español en inglés con datos, información, apartados sobre el reglamento y también entrevistas con toreros y ganaderos. Y claro, hoy en día un boletín de este tipo no hace falta porque todo está en Internet, o como has dicho, Mr. Google siempre, sí, casi siempre contesta bien. Pero seguimos intentando ser un poco de embajada para ayudar y reunir y mantener contacto con las distintas peñas, no solamente en los Estados Unidos. Por ejemplo, el Club Taurino de Londres, yo creo que tiene 70 años o 75 años, y bueno, había en muchos países, Bruselas, Dinamarca, y eso es lo que hemos intentado hacer. ¿Y cómo decides quedarte ya, establecerte definitivamente en España, y cómo orientas tu actividad profesional en España? Pues es que todo un poco surgió. Yo pensé pasar un año, dije a todo el mundo un año porque quería perfeccionar mi castellano. Pero en el fondo lo que quería era ver toros, desde Fallas hasta Pilar. Y trabajaba, ¿no? Pero aprovechaba los fines de semana. Y entonces, poco a poco, pues pensé, no quiero volver, quiero vivir aquí. Y yo empezaba ya a escribir mucho, primero en inglés, obviamente. Y el tema un poco fotográfico surgió después porque yo publicaba bastante artículos en los Estados Unidos, en publicaciones allí,
y necesitaba mandar la información, digo, las ilustraciones gráficas. Entonces, en uno de los institutos donde daba las clases de inglés, pues me apunté a un curso de fotografía profesional y pues así empecé, ¿no? Con el boletín en español e inglés, una revista semanal. Yo tenía una página semanal de una revista que se publica en España, todavía se publica en inglés, sobre los toros y sobre la corrida del domingo anterior, y así empecé. Y dentro de tu actividad empezaste a hacer entrevistas y entrevistaste a un novillero que se llama Pedro Giraldo. Sí. Que está por ahí vendiendo los libros de Muriel porque es su marido. Esa fue otro momento que cambió también tu vida. Sí, es que la vida es esa, que surgen cosas y pasa. Sí, le conocí en la inauguración de la Escuela de Tauromaquia de Madrid, que fue en los años 76, sí, finales de 76. Había una rueda de prensa y fui con una amiga, de la cual hablo en este libro, una novillera de Los Ángeles, Ana de Los Ángeles, y yo fui a la rueda de prensa y ella se apuntó allí mismo, tenía el número 3 de alumno de la escuela, que entonces lo dirigía Enrique Martín Aranz, y luego se me acerca un torero y dice: yo te puedo explicar cualquier cosa que quieres saber sobre la nueva escuela, porque él colaboraba con Enrique. Y entonces, como yo le había visto torear, no sé si 5 o 6 veces en las ventas, pues quedamos para hacer una entrevista como novillero. Y bueno, su vida obviamente era los toros. Y cuando luego tomó la alternativa, éramos amigos, y tomó la alternativa en Palencia, que es de donde es, el Viti y Palomo Linares, y cuando se hizo banderillero, y cuando se hizo banderillero es cuando nos casamos, ¿no? Pero su vida son los toros. Bueno, pero lo que está claro es que se explicó muy bien. Cuando te dijo que él te podía explicar, se ve que se explicó muy bien. Bueno, luego está el tema de tu faceta de escritora taurina, ¿no? Que has escrito libros. Los libros sobre Muriel y Tauromaquia los dejamos para la siguiente parte del coloquio que va a conducir Laura. Remedín Gago y su Manolo Vázquez. Toreros de Plata. Luego una serie de 2 libros, Los protagonistas de la fiesta. Primer tomo, El toro, el torero y su entorno. El segundo tomo, La plaza, el ruedo y los tendidos. Y lo que más me interesa a mí, porque es mi debilidad, el cine. Has escrito 2 libros sobre toreros y cine. Aquí en el club, en la época de Antonio Fernández Casado, empezamos con la costumbre de hacer ciclos de ver películas taurinas y comentarlas. Y no me resisto a dedicar en los últimos 5 minutos de esta fase a hablar un poco de eso. ¿Tú qué opinas tú que has estudiado a fondo el tema del cine taurino? Aquí se suele decir, en los coloquios que hemos tenido aquí sobre películas, se suele decir que quitando 3 o 4, que la mayor parte de las películas taurinas que están llenas de tópicos y que les falta cierta calidad cinematográfica. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, todavía queda por hacer. Bueno, una gran película de toros, por supuesto, es Torero, hecho en México. Te lo iba a preguntar porque tu primer título de toros se titula Torero, con lo cual está claro que esa película te gusta. Bueno, también era la idea de mi editor, ¿no? Que llamado Torero, pero todo el mundo está de acuerdo que es la mejor película de toros. Lo hizo Carlos Velo, que era un español exiliado en México, y no sabía nada de toros. O sea que la idea, lo que tú dices de tópico, es que no hace falta hacer la clásica película de toros, ¿no? Lo que tienes que tener es una sensibilidad, porque yo creo que el mundo de toro tiene tantas historias, tantos matices, tanta profundidad que puede dar cabida
a muchas películas. Y de hecho pienso que tal vez las mejores películas, a mí por ejemplo, cada vez que lo echan en la televisión, Tarde de Toros, a mí me encanta, me parece, y lo ha hecho un húngaro, Ladislao Vajda. A mí, claro, es un poco tópico, pero no es tópico, me parece el torero Domingo Ortega, que está a punto de retirarse, Antonio Bienvenida está en auge, y luego uno que está empezando, Enrique Vera, ¿no? Y me parece la película genial. Vajda hizo otra película, que es Mi tío Jacinto, en blanco y negro, que también es una maravilla. Ya la tenemos pendiente, está en la cola para verla. Es una gran película. Y la verdad es que entonces muchas veces son extranjeros que lo ven el mundo sin ser influido, digamos, por el tópico o por el mundo del toro y ven otras cosas. Otra buena película es Tú solo, ¿no? Que lo hizo Teo Escamilla sobre la escuela de tauromaquia y realmente no había mucho guión, dijo. Estaba Joselito, el Fundi, el Bote, varias de los alumnos de la escuela. Y les dijo, esto es la escena, se trata de esto, y habláis entre vosotros. Y entonces es otra buena película, y seguro... Los clarines del miedo. También. A mí me parece de las mejores que se han hecho. Sí. Y o sea que no tiene que ser realmente una película solamente de toros. Corito de la Cruz, por ejemplo, con Pepín Martín Vázquez, nos ha dado la oportunidad de ver lo bien que toreaba Pepín. Sí, esa película tiene el gran valor de que yo creo que nunca se ha hecho ninguna película que se vea tan bien torear como en esa película. Sí. Porque realmente las escenas de toreo de muchas películas son bastante pobres y esa película es un espectáculo en ese sentido. Sí, y eso me recuerda que yo siempre estoy, a mi segundo libro, el prólogo, lo escribió Agustín Díaz Llanes. Y bueno, Este libro, ¿verdad? Es el que sí, el prólogo. Sí. Y Agustín es hijo de un gran banderillero, Michelin, y en todas sus películas nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto, Sin noticias de Dios, Capitán a la Triste. Siempre hay una referencia, un guiño en un momento de la película a los toros. Entonces yo siempre estoy diciendo a Tano que tiene que hacer la película que estamos esperando todos, ¿no? La película de toros. Y me dijo, es tan difícil, porque dice que no hay director en el mundo que puede dirigir el toro, para empezar. Y luego me dice, porque él es íntimo amigo de Curo Vázquez, y me dice, por todo lo que ensayamos, Curo, ahora está retirado, pero dice, ningún torero va a poner la misma cara cuando estamos filmando que cuando sabe que va a salir el toro de verdad. Pero yo sigo pinchando y creo que está pensando un poco, pero le da un poco de miedo, ¿no? Bueno, podríamos seguir hablando. Podríamos tener un coloquio solo de cine y toros contigo, hablando y hablaríamos de Juncal y de Blancanieves y de tal, pero no vamos a pasar al... Si me permite, primero Juncal fue fantástico, ¿no? A mí me encantó Juncal. Y Blancanieves también. Y solamente quiero decir, Pablo Béjar, que hizo la película, y yo creo que mereció el Oscar, y era una pena porque el año anterior le dieron una película en blanco y negro. Claro, sí, y eso quitó, porque si no le hubieran dado. Pablo no sabía nada de toros. Me llamó un día, no le conocía de nada, y me dice, oye, quería hablar contigo, quería que me dejara vídeos o videos para que yo pueda ver un poco lo que se han hecho.
y entonces yo se lo dejé. Y entonces él sabía poco del libro. Entonces incluso llevamos, bueno, mi marido acompañó a Macarena Gómez o García, siempre me confundo cómo se llama, la que hizo Blancanieves, sí, a ver la primera corrida en Aranjuez. Pablo no sabía nada de toros, sin embargo, hizo una gran película para mí, y eso es lo que digo, que no hace falta que entiendas mucho, pero encontrar lo que es la esencia de este mundo tan especial. Y a mí esta película es... Por terminar, a Pablo le tuvimos aquí en un coloquio. Ah, sí, sí, es encantador. Sí, yo le pregunté si le había perjudicado o beneficiado el éxito de The Artist, ¿no? Porque uno te puede perjudicar porque ya deja de ser un planteamiento original, por otro te puede beneficiar porque ya te ha llanado el terreno, ¿no? Porque la gente dice una película muda en blanco y negro, no sé qué horror, y tal, esto quién va a verlo. Y resulta que él me dijo que, bueno, que lo que me acuerdo de su respuesta es que me dijo que él había tenido la idea de hacer una película muda en blanco y negro antes que los de The Artist. Lo que pasa es que el tiempo que pasa entre tener una idea y llevarla a la práctica en España debe ser más lento que en la industria de Hollywood. Y entonces, aunque él había empezado a trabajar la película sin saber que alguien iba a hacer The Artist se estrenó antes. Eso lo puedo corroborar yo, porque ya te digo que empezó, y luego ya pasó como, no sé, un año y medio, entonces me hablaba que ya tenía un poco pensado cómo lo iba a hacer, y me dijo, blanco y negro y mudo, y yo me quedé como muda, y digo, bueno, y luego tengo la suerte que me dio el guión, ¿vale? El guión era, no sé, apuntaba como esto, ¿no? O sea que no había mucho en el guión, ¿no? Fue un honor que me dio antes de que saliera, ¿no? Y lo leo, y no imaginaba cuando yo vi la película cómo lo ha hecho. Dice guioncito y... Bueno, es un fenómeno, es una maravilla. Una maravilla de película. Sí, sí, y una maravilla de persona, ¿no? Sí, aquí la verdad es que fue un coloquio muy bueno, sí. Sí. Bueno, ya, Laura, habláis de los libros de Mujer y Tauromaquia. La verdad es que está interesantísimo, pero si te parece vamos a hablar del libro. Bueno, Muriel escribió La mujer en el mundo del toro en el año 1995, ganó el premio Díaz Cañabate, y veintitantos años después escribió el libro Mujer y Tauromaquia, desafíos y logros, que yo creo que fue realmente, bueno, pues un poco una ampliación también en función, supongo, de lo que se había ido logrando la mujer en estos años. Nos gustaría que nos contaras cómo surgió la idea de escribir este libro, por una parte, si llevabas mucho tiempo investigando para esta publicación en el año 95, el tratamiento que ha tenido este tema por parte de la bibliografía con anterioridad a este libro. Y luego también hay una cosa que me ha gustado, que ella dice, la mujer en el mundo del toro, aparte de ser el primero en el que vi mi nombre en la portada, me enseñó mucho sobre mi propio lugar en el mundillo taurino. Que nos expliques también cuál era ese lugar. Bueno, en primer lugar, está allí, que no he traído el libro, está en la mesa. He hecho 3 libros sobre la mujer. Esto lo publicó en inglés, pero tuve la suerte de publicarlo en inglés porque era sobre la mujer en un mundo de hombres, y entonces la Universidad de Florida me lo publicó. Aquí lo pasé muy mal para publicarlo. Os había comentado, yo soy muy tímida, ya se ve que estoy temblando. Entonces yo pensar en escribir un libro sobre la mujer no me habría ocurrido si no fuera que Ricardo López de Uralde, que era el director de la colección La Tauromaquia en Espasa Calpe, me dijo en la presentación del libro de la fotografía taurina, me decía, ¿te atreves a escribir el libro sobre la mujer en el mundo del toro? Y cuando a una mujer se dice, ¿te atreves?, siempre decimos que sí, ¿no? Y luego pensamos, ¿qué he dicho, no? Pero también siempre ha sido un tema que me había interesado, que he escrito, he entrevistado muchas mujeres según les encontraba y publicaba las entrevistas.
Lo que sí encontré y daba mucha rabia un poco, había muy poca información, poca información seria. Por ejemplo, Cosío, el gran Cosío, pues lo colocó con desprecio la mujer en el mundo del toro entre mojigangas y toreo cómico. Entonces, también investigando lo que estaba diciendo, que yo más que libros, que ha habido pocos donde podía consultar, porque nadie se preocupaba del papel de la mujer en el mundo del toro, aunque por ejemplo Gustavo Doré o Goya hacían litografías, dibujos de mujeres, Goya la pajuelera y Doré de Teresa Bossi. Pues si estos dos grandes artistas se han fijado en estas dos mujeres, ¿no? Algo habrán hecho y sin embargo no hay ninguna referencia que yo he podido encontrar. Y quiero hacer, porque es importante, hincapié en decir que no estoy comparando la mujer, el papel de la mujer en el mundo del toro con el del hombre, ni muchísimo menos. Pero yo tengo mucho respeto para los toreros, el que se pone delante. Y la que se pone delante, más todavía, porque la mujer no es como el ballet, ¿no? Que podemos tener ventajas innatas por el cuerpo de la mujer. Tiene sus desventajas, pero difícil nunca quiere decir imposible. Y entonces publiqué este libro y... Bueno, tengo que decir que gracias también a Muriel, en una reedición del Cosío del año 2007 se rectificó precisamente todos estos aspectos y ya se incluyeron, bueno, pues en base a toda la información que había facilitado Muriel, se rehizo toda esa historia femenina. Sí, pero por ejemplo, encontré muchas cosas también que no era verdad. Por ejemplo, en el primer libro que está ahí, que puse más datos que en este procuré hacerlo más ameno de leer, pero allí puse a veces frases referente a alguna torero porque es lo único que encontré. Y yo me acuerdo había Lola de España, que era una torera de Barcelona, que se fue con su familia a Perú y tomó la alternativa, pero en todos los sitios decían no cuenta esta alternativa porque la había tomado con ganado criollo. Y entonces, cuando fui a Lima, el empresario Tutu, no me acuerdo del apellido ahora, pero su nombre es Tutu, me dijo, estábamos hablando, digo, bueno, te presento a mi hermana que ha sido torera. Entonces, ¿cómo se llama? Lola de España. Y entonces habían dicho que los toros con lo cual ha tomado la alternativa era Chacanayu, y eso era una ganadería brava. Sí, sí. Y entonces gané el libro, la pedí 1000 disculpas y es uno de los motivos por el cual bueno, hice este libro, pero el motivo principal era realmente mi gran rival, Cristina Sánchez, porque sé que sí, está en mi lado. Sí, que es muy amiga, la quiero mucho, porque cuando hice el otro libro, es que pero ella... igual Cristina no había tomado la alternativa, ¿no? La tomó igual justo después, al año siguiente. No, sí. es que el problema era, sí. Perdona, el problema era que iba a publicarlo Espasa. Planeta lo compró Espasa Calpe y dijeron que no publicaron más libros de toros. Y entonces yo hacía un peregrinaje a distintas editoriales a ver si publicaron el libro o no. No tuve suerte hasta que por chiripa me voy a Alianza y no conocía a nadie allí, pero le había escrito al editor y yo quería enseñarme y le encantó. Y entonces él me lo publicó. Pero ya había pasado como 3 años así que desde que lo escribí. Y entonces sí que he tenido una entrevista con Cristina,
pero era muy corta y no había cortado las 2 orejas en las ventas todavía. Entonces le rogué a mi editor, por favor, tiene que por lo menos poner esa foto de ella saliendo por la puerta grande. Y como había un hueco a pie de página, pues lo pusimos. ¿Y la fotografía era tuya, Muriel? ¿La fotografía era también tuya? Para ser sincera, no. Porque a mí me da mucho miedo lo de la puerta grande. Era de un amigo que, sí, porque con el bolso, con la gente, con los que meten la mano en el bolso y todo, tengo que admitir que la foto no era mía. Pero todo lo pusimos y entonces aquí es donde realmente pienso que hice justicia un poco con Cristina. Pero no totalmente, porque a mí me ilusionó mucho cuando Cristina volvió a torear en Cuenca después de 18 años retirado y después de dar a luz a 2 hijos, y era como nunca se había ido. Entonces tenía muchísimo mérito y bueno, hay mucho más cosas porque en el fondo también diría que el mundo del toro también ha cambiado mucho, ha abierto a la mujer. Hablas de que el mundo del toro es anacrónico, duro y machista, pero a la vez romántico, singular y maravilloso. Ese machismo del que hablas también en el primer libro, o sea, tú ves que después de 20 y tantos años lo ves con los mismos rasgos, supongo que hay muchas cosas que han cambiado, pero a lo mejor en el fondo no tantas. Pues no me gusta, intento evitar las palabras machismo y feminismo, de vez en cuando sale, pero desde luego lo era porque la mujer estaba prohibida, la mujer no podía torear a pie, exceptuando en años muy puntuales como durante la República hasta 1974. Ha cambiado mucho. Si no me equivoco, aquí no entraban mujeres, ¿no? Antes, ¿no? Hasta el año 87. Bueno, entonces no, Está todo dicho. yo me acuerdo durante la Semana Grande sí que nos dejaba entrar y asistir. Sí entraban mujeres, pero no podían ser socios. Sí. Y yo creo que entonces aquí, por ejemplo, he añadido más ganaderas. Más la presidenta, por ejemplo, de la Maya Estancia de Sevilla, y yo veo que cada día estamos progresando. Es que yo estoy totalmente en contra de cuotas, ¿no? No tiene que haber 50% de nada. Tiene que ser a base de méritos. Ese machismo o esa cortapisas a la mujer en el mundo del toro ha existido en toda la sociedad, en todos los aspectos de la sociedad, ¿no? En empresas, bueno, un ejemplo de esto que hablo en varias de las letras. Capeseseña es de 4 generaciones. Cuando murió el marido y el padre de la madre del actual propietario, ella se puso al frente del negocio, pero no podía firmar nada, talones, no podía tener una cuenta a su nombre. Yo lo sé porque cuando yo vine tampoco pude tener una cuenta a mi nombre. Cuando fui al banco, al lado de donde daban las clases de inglés, digo, quiero abrir una cuenta. No, tu marido. Digo, no, estoy casada. Y entonces me decía, bueno, tu padre. Digo, mi padre está en Nueva York. Y afortunadamente el Viti era el Banco Coca, que era de Salamanca, y entró el Viti, me saludó y entonces convenció al director del banco que podía abrir la cuenta. Pero es extensible. Pero la mujer ha tenido, por ejemplo, logros en el vestido de torear, ¿verdad? Que antes hemos visto en tu libro que hay muchas mujeres que al principio se ponían una especie de falda-pantalón, como la misma Bonita Cruz. Sí. O que no querían vestirse de luces. Y sin embargo, hoy en día cualquier mujer que
que torea, no tiene ningún problema en ponérselo. Es que la mujer, hombre, la mujer tiene que estar en el mundo del toro o en cualquier mundo por méritos y con las mismas obligaciones y derechos. Pero es que era chocante para el mundo en general, la sociedad, vamos a decirlo, en ciertas épocas que la mujer pusiera un pantalón y menos un vestido de luces. Yo tenía una amiga norteamericana, Patricia McCormick, que hizo una carrera muy importante en México porque América nunca ha prohibido a la mujer torear a pie. Pero en España sí, pero allí no. Entonces ella quería, yo creo que es natural, si eres torero, quieres poner el traje de luces, aunque realmente tengo entendido que es incómodo, pero mi amiga Patricia dijo, seguía toreando con traje campero porque dice, yo lo que quiero es torear, a mí, ¿qué me importa la ropa, sí. no? Otro logro quizás también el conseguir alternar, ¿no? Porque era característico pues las corridas de mujeres, incluso las cuadrillas mujeres, con anterioridad en el siglo XIX, y luego ya, bueno, hasta los años 70 han existido corridas solo de mujeres. Afortunadamente eso ha desaparecido y hoy ya, por lo menos si torean, es alternando en igualdad, en el sorteo y demás con los hombres. Sí, es así, que incluso Juanita Cruz, cuando se presentó en las ventas, ella quería alternar, entrar en el sorteo, que es la primera regla, ¿no? Torear, entrar en el sorteo. Y claro, no lo permitían porque los hombres no querían que la mujer intentase compararse a ellos. Y entonces ella eligió, era la última parte de la corrida, ella eligió 2 novillos de la ganadería de Aleas. Y sabe la frase de que de los de Aleas no lo veas. Y ella quería mostrar que era capaz y que no pusiera ninguna pega a su actuación, ¿no? Y triunfó. Sí. La verdad es que la historia de Juanita Cruz es triste, ¿verdad? Te comentaba yo antes que al final hay muchas historias tristes en ese libro de mujeres que no han conseguido sus objetivos, pero quizás la de Juanita Cruz, que podía haber sido una primerísima figura, igual de las que más, ¿no? Porque no solo tenía prohibido torear en España, sino que incluso en la prensa tenía prohibido hablar de Juanita Cruz, lo cual ya me parece terrible. A mí sí, me da mucha pena y yo no sabía que todavía estaba viva. Ella no quería saber nada del mundo del toro cuando regresó a España y bueno, tuvo su hijo. Y todo lo que yo aprendí de ella era a través de su marido Rafael García Antón. Y él escribió un libro estupendo. Es que cuando fui a entrevistarle en su casa donde ella vivía, en Marqués de Zafra, muy cerca de la Plaza de Toros, sacó uno de esos viejos maletas lleno de fotos y recortes y todo eso. Él ha sido realmente el responsable que se sabe cosas de Juanita Cruz, porque hubiera sido una pena que toda su carrera y todo lo que ha logrado que se perdiera, ¿no? Sí, que se perdiera. El epitafio de Juanita Cruz dice: a pesar del daño que me hicieron en mi patria los responsables de la mediocridad del toreo de 1940-1950, brindo por España. Sí, él hizo ese precioso mausoleo. Y, por ejemplo, volviendo a lo que dije antes, no era solamente la prohibición, era la sociedad. Entonces, Rafael me dijo que ella se vestía en el Hotel Florida los días que toreaba en Madrid. Hablo del Hotel Florida, que es un poco mítico, legendario en Madrid, porque si hubiera salido de casa vestido de luces, aunque era un falda pantalón lo que llevaba, es que los vecinos se hubieran escandalizado. Bueno, antes de pasar a Conchita Cintrón, me gustaría que nos hablases de una mujer... Laura, ¿me permites que haga un inciso sobre Juanita Cruz? Y perdona, pero tengo entendido, para que veamos la fuerza que tenía Juanita Cruz donde la dejaban torear, que era en América, Domingo Ortega
de una gira por América amenazó a los empresarios, ¿no? Lo cuentas en el libro, con que él no torearía, si le ponían en las plazas donde pusieran a Juanita Cruz, que él no torearía. Y lo que hicieron las empresas fue contratar a Juanita Cruz y no contratarle a él. Sí. Estamos hablando de Domingo Ortega. Sí, eso, sí, sí. Eso demuestra la fuerza, el cartel que podía tener Juanita Cruz en América, ¿no? Y me dijo su marido que ella cortó no sé cuántas orejas en las corridas, incluso toreó alguno de 4, iba a ser 2 de 6 ella sola, pero como faltaba ganado, pues me parece que 1 de 4 y otro de 6. Y cortó un montón de orejas, y Domingo Ortega, que mató el mismo número de veces, solamente cortó una oreja en 3 o 4 corridas. Creo que fue la primera mujer en tomar la alternativa, ¿verdad? Sí, lo tomó en México. Bueno, de un total de ahora 18 mujeres han tomado la alternativa, hasta que la tome Rocío Romero, que estuvo el año pasado aquí en el club, y que tomará la alternativa en septiembre. Pero bueno, te quería preguntar... Bueno, esperemos. Una mujer muy interesante que aparece en tu libro es Marie-Pierre Águila, y que dices que es preparadora mental de toreros. Sí. Háblanos un poquito de ella. Bueno, es que, claro, la mujer encuentra su hueco en la fiesta. Como sé, Marie-Pierre era muy aficionada a los toros, y era la segunda mujer de Juan Pedro Domecq. Y ella me dijo... ¿cómo lo llaman? Es un poco de mindfulness, o es coach. Esa es la palabra que usan hoy en día. Pero cuando ella me lo estaba explicando, lo que hacía para que el torero se concentraba, no usaba la palabra coach, que ahora es muy típico, ¿no? Y, por ejemplo, eso es muy bueno. Y a veces los toreros, pues ella hablaba antes por la mañana en la corrida. Y cada torero, por ejemplo, a mí, Sebastián Castella, le conozco bien, pero le veo tan intenso cuando voy a hacer, y Manu lo sabrá también, cuando ves los toreros en el patio de cuadrillas, es que te entra a ti el mismo miedo que sienta ellos, ¿no? Y entonces cada torero es diferente. Y Sebastián Castella es que no invita que le dices mucho, y entonces en un cóctel en la embajada francesa le dije, mire, yo siempre quiero desearte suerte, pero no me atrevo porque te veo tan serio. Eso. Y dice, como si estuvieras meditando. Y me dijo, lo estoy haciendo. Y también Joselito Adame, lo había leído y le pregunté, ¿es capaz de meditar? No sé, es la palabra mindfulness, ¿no? Durante 5 minutos. Y eso él lo hace antes de ir a la plaza, porque él está mucho más abierto, extrovertido. Cada torero es como es, ¿no? Y en paz descanse Iván Fandiño, también era otra persona que se metía, según se entra en el patio de cuadrillas en Madrid a la izquierda, este rincón, él se metía allí, y Iván. Y no estaba allí tan concentrado. Yo siempre hablaba con Néstor, y suerte lo que sea, pero respetas esa necesidad de estar concentrado y en contacto con tu yo de dentro. Y cada vez en el aniversario de su muerte se pone flores allí en ese rincón. ¿Me permites un segundito? A colación de Castella, el que fuera mozo de espadas de Enrique Ponce, no hace muchos días, porque tengo la suerte de que es amigo y vive aquí en Bilbao, me decía exactamente sobre Castella eso, que un día le tocó la espalda, le dijo, suerte maestro, y cuando llegaron al otro lado del pasillo le dijo, Dani, te agradezco mucho, pero en el callejón, perdón, en el patio de cuadrillas no me vuelvas a salir. Fíjate, Sebastián me dijo, yo sé que me desea suerte,
y entonces no hace falta, pero lo ves. Pero, Exactamente la misma expresión. sí. Pues si os parece pasamos a rendir nuestro homenaje a Conchita Cintrón. Sí, bueno. A mí me sorprendió en tu libro que hay un momento, no sé si es en la introducción, ya no me acuerdo en qué momento, pero creo que es al principio, que dices que realmente no ha habido ninguna gran figura femenina, pero luego leyendo el libro y leyendo cosas de Conchita Cintrón parece que llegas a la conclusión contraria. Conchita Cintrón se puede decir que ha sido la más grande figura que ha dado el toreo femenino. Pues tal vez sí, sobre todo por la época. Hay que mirar las cosas en su época, creo yo. Y yo creo que, hombre, Joselito Belmonte en cualquier época hubieran sido grandes, ¿no? Pero Conchita tenía muchos handicaps y cortapisas por ser mujer, porque ella quería torear a pie y no le dejaban. Pero en esa época también, por ejemplo, Ruy de Cámara, que era el descubridor, su mentor, no le dejaba salir del hotel si no estaba acompañado por su mujer. No le dejaba al principio ser sacado a hombros, porque eso era indecoro, ¿no? Y me comentó que en una plaza, me parece, en Vista Alegre, antes de que le podía Ruy cogerla y meterla en la enfermería para que no le sacara, la oparon, pero en los hombros, en cada hombro, ¿no? Yo creo que si hubiera tenido, para mí era mucha torera y una gran mujer con mucha capacidad, muy inteligente, y yo creo que si hubiéramos tenido la suerte de verla torear más que toreaba aquí en Puerta Cerrada, la mayoría de las veces, pues hubiera realmente marcado época importante, ¿no? Yo creo que se puede decir que de alguna forma la marcó, ¿no? Aquí en España no se la dejó torear a pie, pero en América sí toreaba a pie. O sea, Conchita, por lo que he entendido, aunque tuvo varias épocas, hubo épocas que fue más rejoneadora que otra cosa, pero su actuación típica era recibir al toro con el capote. Tienen mucha fama sus Verónicas, debía torear muy bien a la Verónica, según dicen. Luego se subía al caballo para poner banderillas y luego se volvía a bajar para coger la muleta, hacer la cena de muleta y matar al novillo. Y eso es lo que en España no le dejaban hacer. Yeah. Pero en América sí, pero lo curioso, o sea, a mí algunas cifras de Conchita me apabullan, porque se retiró con 27 años y mató 750 toros. O sea, una chica que se retira tan joven y que llegó a matar 750 toros. O sea, eso es una carrera de mucho fundamento, como diría nuestro amigo Arguillano. Y cuando dices que es que iba siempre con la mujer de... Sí. Claro, como carabiniera. Ella que era peruana, bueno, ella es un personaje curioso. Ella nació en Antofagasta, en Chile, nació con la nacionalidad norteamericana, se crió en Lima y dijo, yo en cuanto sea mayor de edad voy a ir a la administración y voy a pedir que me den la nacionalidad peruana porque yo me siento peruana. Cuando hay tantas personas que sueñan con tener un pasaporte norteamericano, y ella hizo el camino a la inversa. Yo he nacido con nacionalidad ringa, pero yo soy peruana, yo quiero que me den la nacionalidad peruana. Y decía que su primera gira fue fuera de Perú, que fue por México, fue siendo menor de edad. Su primera gira por México, que se convirtió en un ídolo de masas en México. En el libro suyo de recuerdos cuenta unas anécdotas de que cogía un taxi, no le dejaban pagar el taxi, el taxista le invitaba, ¿no? Ya sé quién es usted, es un honor tenerla en mi taxi, que se colgaba en no hay billetes. E incluso en España, tú mencionas en el libro un par de actuaciones en Bilbao, y como en Bilbao tenemos la suerte de que hubo un aficionado llamado Emiliano Bruniola Litri que glosó en un libro que se llama La Dama Taurina de Abando, glosó todas las temporadas de la vieja plaza de Vista Alegre, la que ardió en los 60. Y tengo ese libro, y lo gentileza de una fiera de mi mujer que me lo regaló, y he consultado las corridas de Conchita Cintrón. Sí, he consultado las corridas de Conchita Cintrón, y es curioso que toreó donde lo
tengo en el 45 y en el 46, en las corridas generales. En el 45, que en esas corridas generales fue la última corrida de Manolete en Bilbao, el cartel de no hay billetes solo se puso en la corrida de Conchita Cintrón. Y fue la triunfadora de esa corrida, toreando, nada, es normal que fuera la triunfadora porque total toreó con Armillita, Luis Miguel y Pepín Martín Vázquez. Casi nadie. Y decía Litri, decía, el triunfo fue para la gran rejoneadora Conchita Cintrón, cuya presentación en Bilbao constituyó un resonante éxito por su calidad de caballista, sus conocimientos de los terrenos del toro y su destreza y arte al colocar los rejones. Y al año siguiente repitió con Pepe Luis Vázquez, Luis Miguel y el andaluz, y también fue la triunfadora que cortó una oreja. Y también fue, porque en el libro de Litri te pone la entrada de cada corrida, fue la corrida de más taquilla también de las corridas generales de ese año. O sea, que era evidente que era una persona que arrastraba a la gente a los toros. Y su estancia en España, bueno, hay que decir una cosa, otra conexión vizcaína de Conchita, es que ella le enseñó a torear de rejones ruida a cámara, pero con los trastos de torear a pie, un torero vizcaíno. Claro, Fortuna, que acabó sus días en Lima, conoció a Conchita de joven y fue él el que el primero que le enseñó a torear a pie. Y bueno, luego aquí en España tuvo la pelea de querer torear a pie con Marcelo Lalanda, ¿no? Que era su apoderado. ¿Y qué nos puedes contar de esa época? ¿Consiguió torear al pie? Sí, consiguió torear al pie alguna vez. Hombre, toreó siempre a puerta cerrada, con la excepción de que recibió unos permisos para torear en Ceuta y Melilla del general Varela. Pero ha toreado varias veces a puerta cerrada, por ejemplo en Oropesa, en Vista Alegre. Y entonces en la última corrida, cuando iba a ser su última corrida, que toreó con Antonio Ordóñez y Manolo Vázquez, bajó, lo había planeado, bajó del caballo y un banderillero le entregó su muleta y su espada y lo toreó. Y creo que la espada era de Antonio Bienvenida, que lo había regalado esa espada, porque la vio matar tan bien en Francia una corrida. Y entonces cuando iba a perfilar a matar el toro, decidió que como era el último toro de su vida, tiró la espada y entró con la mano. Y el presidente quería mandarla a detener, mientras que el público estaba pidiendo pañuelos y no sé qué, y lo perdonó y no... Pero sí, como... Yo diría como 8 veces. Hubo un conato de motín al acabar la corrida. Exacto. Y no sé, bueno, eso debía estar Orson Welles por ahí, ¿no? Porque, bueno, yo me empecé a enterar de la resonancia que tenía Conchita a nivel mundial, porque yo no había oído hablar tanto de ella, porque yo he estado suscrito unos 20 años a la revista The Economist. Y en los 20 años que he estado suscrito, ya sabes que el Economist publica todas las semanas una página, un obituario, ¿no? De alguien que se ha muerto esa semana, a una sola persona, le dedican una página. En los 20 años aproximadamente que yo he leído el Economist, solamente han dedicado 2 páginas a personas relacionadas con la tauromaquia. Una fue Manolo Chopella y otra fue Conchita Cintrón. Tengo aquí el artículo del Economist hablando de Conchita Cintrón cuando murió. Y cuenta que Orson Welles llamó a... Bueno, léelo tú, que tú pronuncias en inglés mejor que yo. Ah, está en inglés. For this... burst of glorious criminality. Estallido de gloriosa criminalidad. Sí. Porque era un crimen, porque además ella pidió permiso al presidente, el presidente le dijo que no. Y cuando, a pesar de que le dijo que no, lo mató, el presidente se enfadó muchísimo. Sí, y dijo que el presidente le mandó a detener, pero al final tuvo que perdonarlo. ¿Te lo puedes quedar? Sí, gracias, porque esto no lo he visto. Gracias. Bueno, y Conchita también fue, hay que decir, para abundar un poco más, ¿no? Que fue polifacética, ¿no? Luego se dedicó a más cosas después, se retiró muy joven, pero luego tuvo una vida muy activa después en otros campos. Yo la pregunté,
una pregunta a lo mejor un poco atrevida. Digo, si no hubieras conocido a Ruy de Cámara, ¿cómo hubiera sido tu vida? Y ella me contestó, no lo sé, porque fue él que la introdujo al mundo del toro, porque era un rejoneador exiliado en Perú. Y dijo, no lo sé, pero yo no era una niña normal y mi vida jamás habría sido normal. Tenía muchísimo talento, domaba, cuando se retiró, domaba caballos, enseñó a uno de sus hijos a rejonear, criaba perros de agua, escribía estupendamente, poemas también. Era un poco curiosa porque era orgullosa de estar un poco chapada a la antigua en el sentido de que me escribía cartas con una letra preciosa, una letra curiosamente caligrafía americana, ¿no? Que una manera de escribir que no es como en América del Sur o en España. Y escribía cartas y dijo que siempre escribía a mano, aunque Manolo Martínez, la figura mexicana de toreo, pues le regaló una máquina eléctrica, dice que la máquina se le escapaba. Y luego la última faceta, hablaba muchos idiomas, inglés, francés, portugués, español. Hay una anécdota de sí. cuenta en uno de sus libros, supongo que la conoces, con un periodista brasileño que tuvo un pequeño desliz con él. No sabía eso, ¿sí? En Francia, en una rueda de prensa, que le estaban haciendo preguntas en español, en francés. Ella contestaba en español, en inglés o en francés, le daba igual. Y ella también hablaba portugués porque su mentor había sido un portugués. Entonces, estando en Francia, un periodista brasileño le preguntó en francés si tenía a qué tenía más miedo, si a los toros o a los periodistas. Y ella, olvidándose de que él era brasileño, le dijo en portugués a Ruy de Cámara, que estaba al lado de él, pensó que no le iba a entender, dijo, el problema es que a los periodistas no se les puede matar. No sabía eso es genial. Y iba a decir que en la última etapa también se dedicó a la pintura y yo tengo la suerte, tuvo una exposición solamente, por desgracia, porque murió al año, con Peñuca de la Serna, que era pintora, la mujer de Vicente Zavala padre, y entonces tuvieron una exposición en Madrid, los dos, y tengo la suerte de tener 3 obras suyas de Conchita, y ella estaba muy orgullosa en la inauguración porque dice, bueno, es que no pensé, ella dijo que le gustaba dibujar y todas esas cosas, pero tener una exposición le importaba, le significaba mucho para ella. Y uno de los cuadros que compré que me encantó mucho era un dibujo, ¿no? De Antonio Bienvenida, porque era íntima de la familia Bienvenida, ¿no? Y es logradísimo, ¿no? Y tengo otros 2 que también son como técnica mixta, pero muy original. O sea que la mujer, la verdad, es que era una gran mujer, muy elegante, muy distinguida, muy inteligente y con mucho talento para absolutamente todo que quería emprender. Antes de terminar con Conchita, ¿nos puedes decir qué opinaba Corrochano, qué dijo Corrochano sobre ella cuando no la dejaban torear en España? Es que tenía varios comentarios de la gente. Corrochano Dijo que a Conchita no la dejan bajarse del caballo porque si lo hiciera muchos toreros tendrían que subirse al caballo. Muy bien, Rafa. Y yendo con esta línea de chascarrillos, bueno, te quiero hacer una pregunta antes de nada sobre Patricia McCormick, porque has dicho que eres amiga suya. Sí. En el libro dices que Patricia no es la única
que pudo tomar la alternativa y que no quiso, porque hay una teoría de que a las novilleras se les consiente, esta chica, que maja, que quiere ser torera y tal, no sé qué, pero que tomar la alternativa ya es otra cosa, que ya entonces meterse realmente a pisar el terreno a los hombres y que se les consiente menos, y que Patricia pudo tomar la alternativa y que ella no quería, no quiso, porque pensaba que entonces no le iban a dejar torear. Ella, hombre, quiso y hubiera querido también vestirse de luces, pero dijo, bueno, yo lo que quiero es torear, y que le comentaron, sí, y había diestros mexicanos que había alternado con ella y estaban dispuestos a dar la alternativa, pero dice el apoderado que tenía, sí puedes tomar la alternativa, no hay problema, pero sería también tu despedida, porque no te volverán a contratar, porque los toreros no querían torear al mismo nivel, entrar en sorteo contigo. Y me contó también Maribel Atienzar, que tomó la alternativa, era la cuarta mujer en tomarlo en México, y cuando regresó a España quería seguir toreando y no le contrataban, toreaba algunas cosas. Quería alternar con hombres, lógicamente, como un profesional cualquiera. Y cuando lo reseñaban los periódicos, ponía un festival. Dice que no eran festivales, eran corridas de toros. Estábamos vestidos de luces, pero no quería concederla. Y eran, sobre todo en Cataluña, me parece que los primeros festejos que tuvo, y al final pues el apoderado le convenció de que, bueno, o renuncias la alternativa o no hay nada que hacer. Y ella dijo, yo no renuncio la alternativa, y se quitó. Qué triste. Oye, pues para quitar un poco de tristeza, ¿te acuerdas de la anécdota que cuentas? Lo que más gracia me hizo de tu libro fue la anécdota que cuentas de Bedford y un novillero mexicano. Ah. ¿Te acuerdas? Sí. ¿La quieres contar? Sí, claro que sí. Betty Ford, que sigue viva y es muy amiga mía, luego se hizo actriz. Bueno, ella tiene una historia muy curiosa porque era muy guapa, era actriz, sobre todo en Broadway, y modelo, y entonces le contrataron para hacer un anuncio de bañadores en América, me parece que era en Colombia, y conoció a Luis Miguel Dominguín y él la invitó a los toros, y es la primera vez que vio, porque él toreaba al día siguiente, se quedó impresionado por los toros. No me dijo que de Dominguín, me dijo de los toros, y entonces, no, en serio, y cuando volvió a Nueva York decidió que quería ir a México y por lo menos aprender a torear. Muchos actores y actrices en los años 50 hasta los 60 estaban muy interesados, muy impresionados por el mundo del toro, e iban mucho a México, sobre todo a Tijuana, como James Dean, que, hablando de cine, él dijo que si no lograba triunfar en el cine, que quería ser torero, y él entrenaba y tenía un capote, una muleta, y practicaba. Entonces Betty estaba entrenando en la Plaza de México con otros novilleros, y uno dijo, ¿lo digo? Somos todos adultos, ¿no? Sí. Yo prefiero que lo decías tú, por eso, por no comprometerme. Si yo tuviera esas tetas, yo también torearía. Y ella lo escuchó el comentario y dice, no es cuestión de tetas, es cuestión de, puedes imaginar cosas. Muy bien, pues igual vamos finalizando, Rafa. No sé si hay alguna ¿Quiere pregunta. alguien hacer alguna intervención? Susana. Dos matizaciones respecto a la película de Blancanieves. Decir que aunque no se llevó el Goya ni el Oscar, sí hubo un premiado que fue el director de iluminación, que además es de aquí, de Sí. Italia, que se llama Kiko
Circo de la Rica. Y estuvo premiado por esa... Ah, claro, Muy buena era puntualización, de- muchas sí, sí, sí. gracias. También Pedro. Luego otra cosa, ¿por qué has dicho lo de Rocío Romero? Hombre, porque le falta completar el cupo de novilladas que tiene que cumplir para tomar la alternativa. Estaba anunciada en un pueblo de Albacete y a última hora se ha caído del cartel, proceso, porque no se sabe muy bien por qué, no quiero hacer juicios temerarios, pero pienso que al saber que tiene necesidad de torear esas novilladas para poder cumplir con la alternativa, igual la negociación económica eso le va a pesar en contra. ¿Cuántas corridas, de cuántas novilladas son exactamente? A ver, dicen que 25 novilladas así que tener para tomar la alternativa. También me ha llegado algún rumor que nadie, incluso gente tan enterada como Aitor, no me ha sabido confirmar si con motivo, a alguien le suena que con motivo de la pandemia que se bajó el número. Ella no tiene las 25 novilladas, entonces tiene que torearlas, tiene que acabar de torearlas antes de septiembre, que se anuncia la alternativa. Claro que eso la deja en una posición de debilidad a la hora de negociar, porque saben que está apurada por conseguir esos contratos, ¿no? Digo yo, ¿eh? Por eso es ese comentario que, bueno, que yo espero y deseo, ya, tú estuviste aquí cuando vino, o sea, nos metió a todos en el bolsillo, o sea, es una chica que se merece triunfar y que estamos todos deseando que triunfe y yo sigo en contacto con ella y... La sigo en Instagram. Sí, no, y yo en cuanto me enteré le mandé un WhatsApp felicitándola de que iba a tomar la alternativa y es encantadora y todo, pero joder, yo no sé si, a mí me parece, no sé si para aquí a septiembre va a conseguir las novedades que necesito, y ojalá, ojalá. Incluso hay gente que está pensando por aquí, hay 2 personas en esta habitación que han comentado la posibilidad de ir a Pozo Blanco a la alternativa de Rocío, no digo nada. Avanza. Uriel, ¿tú has leído La Sota de Espadas? Ay, sí, son propios. La... La Sota de Espadas, una novela de Luis Antonio de Vega. Creo que No, no. pues léela, Sí. porque es fundamental por el protagonismo que tiene una señorita torera en la novela y de qué manera esa relación de ella con el protagonista desemboca en tragedia. Pero es una maravilla de novela. Es una maravilla de Una novela. maravilla de ¿Y novela. cuándo se ha publicado más? Años el 50, ¿eh? años 50. Ah, pues a lo mejor no lo he Yo encontrado. creo que Yo creo que es de los años 50. 50 la edición que tienes tú. Antes incluso, anterior. Yo creo que se publicó 1930. por ahí. Sí, pues yo creo que en la portada de mi edición pone Premio Antonio de Alarcón, año Sí. 1951, ¿sí? El premio fue en el 50, eso seguro. ah. Pero llegó ya algún... El premio llegó con retraso entonces. Llegó con retraso. Ahora, no me hagas mucho caso del año, ¿eh? Pero creo que fue antes del 50. La No sota de... dejes El amor de la Sota Sota de de Espadas. Espadas. Luis Antonio de Vega. Por cierto, Ay, me suena... Ay, me suena... el personaje principal es un trasunto de la Reverte. Eso es. Pero claro, que el mundo ese está muy bien tratado. ¿La Reverte era hombre o mujer, Muriel? ¿Qué? ¿La Reverte era hombre o mujer? Me suena y no me acordaba. Luis, y no he visto, no me he enterado. Sí. No me he enterado de este libro, a lo mejor porque no, pero voy a buscarlo, o por lo menos un Está facsímile. ambientado en Bilbao, Sí, además, sí. gran parte de él. Se desarrolla en Bilbao buena parte. Pues lo que sí que me acuerdo es en los libros de Carlos Orellana, él escribió un capítulo dedicado a la Reverte y yo defiendo que era una mujer. A lo mejor no era muy femenina, pero era una mujer, porque creo que todos conocen la historia de la Reverte, ¿no? Todos aquí lo saben, Igual que ella todos no hay. toreaba... Igual todos no murieron. ¿Qué? Bueno, que ella toreaba de mujer y tenía mucho éxito. Y Luis Antonio de Vega hizo un capítulo dedicado a ella, bueno, dedicado a una corrida de mujeres aquí en Bilbao, y dijo que él la vio muy guapa con una melena preciosa y él estaba alabando como ha sido, y dijo de los 4 que toreaba, la única que tenía una idea era ella, ¿no? Y dijo, muy femenina, le cayó muy bien. En 1908
Juan de Gaserba, el ministro de Interior, prohibió las mujeres y entonces ella declaró que no era una mujer sino un hombre, Agustín Rodríguez. Entonces, claro, el público muy enfadado, dice, bueno, eso es un engaño y ya no pudo torear más. Entonces, investigando un libro de Natalia Rivas, Semblanzas Taurinas, él contó que él publicó un artículo en un periódico denunciando también a Ribete que cómo nos ha engañado, si realmente es un hombre, no una mujer que toreaba bien. Y él dijo en este libro que recibió una carta de un abogado que ha sido alumno suyo y dijo, yo puedo asegurar que ella era mujer porque la tuvo que defender en un juicio en Jaén porque estaba en un bar y un hombre empezaba a toquearla y ella se enfadó y le dio una patada y le rompió la pierna y entonces encima el hombre que era grosero pues la denunció. Entonces este abogado la tuvo que defender en el juicio y vio la partida de nacimiento que decía que era una mujer. Y luego también hay constancia de un cirujano en la plaza de Vista Alegre que atendió a una mujer en la enfermería, no un hombre, ¿no? Esa ambivalencia sí. Es el meollo de la novela. Sí. Anda. Eso es lo que genera el interés. Es una novela totalmente freudiana, muy adelantada a su época, con temas de transexualidad, de homosexualidad, bueno, es... Voy a ver si puedo encontrar... Novela que merece la pena. Sí. Gracias, Afonso, es la primera noticia que tenía de esto, pero me encaja con otras cosas que había leído. Están comentando por aquí que la obra está disponible en una librería de aquí que se llama Starroa. ¿Sí? ¿En qué librería? Es una librería de Antiguo. Sí, pero te meten unas jornadas que... 13. El libro está a 12, 15, hay varias ediciones. En Astarroa 13. En Iberlibro la conseguí yo y creo que quedan algunas, sí. 12, 15 euros. Ay, me interesa mucho, luego me lo dices. De ese libro hizo ediciones El Filo, una Sí, pero es más bueno. bilbaína, Muy elegante. Con prólogo de Gregorio Yo Salvaje. creo que tengo 2 ejemplares de ese. Yo se lo puedo hacer pasar a través de Laurita, la celular de Laurita, y para que se lo traiga. Muchas gracias. Yo creo que Corresponderé. tengo 2 ejemplares. Covadonga. Gracias. Sí, bueno, Sí. daros las gracias a los tres, bueno, al Grupo Cheto por organizar este privilegio, ¿no? Yo con Muriel he coincidido en varias ocasiones, la última en el Ateneo de Madrid, ¿no? Y es una gozada. A mí me da pena, francamente, y esto no es una bulla ni una jornada hacia nadie, pero bueno, queda dicho que me hubiera encantado que precisamente Muriel habló de Cristina Sánchez. Me da muchísima pena que hoy 2 mujeres estén separadas cuando podrían haber estado juntas y conste que no es culpa de este club, ¿vale? Eso empezando por ahí. No obstante, el hecho de que esté en solitario Muriel pues nos hace disfrutar aún más todavía de todas sus vivencias y de todo su equipaje cultural y emocional que lleva a la espalda. Y para eso un guiño a Laura y a Alfonso precisamente porque una mujer de Bilbao, en concreto de Baracaldo, Araceli Guillón, organizó hace 20 años posiblemente una jornada en Francia. Estábamos hablando precisamente de cómo en Francia, cómo en otros países está más reconocida la mujer, se les ha dejado torear a las mujeres. Aquí en España hemos ido con retraso prácticamente en todo. Muriel tuvo que publicar su novela en Florida cuando no le dejaban publicarla aquí, no sé, es decir, y en París, y además por la Universidad de Deusto, tanto Alfonso como Laura fueron para diversas ponencias a exponer sus ponencias en representación de la universidad de aquí, aquella se llamaba de Toros y Hombres, y nosotros tuvimos el privilegio, si recuerdas, Laura, de estar la última noche en una mesa con el Viti, Ángel Luis Bienvenida, Conchita Cintrón y José Lito. Y curiosamente, Ángel Luis hablaba de esos momentos en los que Conchita Cintrón se bajaba y toreaba a pie, y como decía, como toreaba mejor que muchos hombres. El Viti defendía el toreo
Y curiosamente, el más, entre comillas, machista de todos era Joselito, que era el torero más contemporáneo, más reciente, por decirlo en En algún momento se le preguntó, ¿pero por qué? Y dice, no, si yo no es por machismo, es porque a mí me da, bueno, lo que igual lo quiso tapar, diciendo que le producía miedo que una mujer le pudiera coger un toro. Pero bueno, en cualquier caso, es curioso que los más antiguos eran los mayores defensores del toreo y de la estética femenina en el toreo. Bueno, de hecho Ángel Luis prologó tu libro, ¿verdad? Sí, Muriel? sí. Y él dice, Ángel Luis Bienvenida, hablando de méritos femeninos, tenemos precisamente que hablar de Muriel, ¿no? Y de su obra. Es que tuve mucha suerte. Bueno, yo conocía muy bien a Ángel Luis y yo lo que quería era el respaldo de una persona respetada en el mundo del toro para un libro sobre la mujer en el mundo del toro. Quería hacer también un pequeño inciso porque hay que hablar un poco de Ángela, y cuando ella consiguió que autorizaron a la mujer a torear a pie en España, que era 10 de agosto de 1974, también esa ley permitió a las mujeres ejercer cualquier profesión peligrosa. Antes es que protegían a la mujer, ¿no? Y podían ser pilotos a partir de esa ley. Y o sea que eso era muy importante. Y yo, lo que dijiste antes, una mujer y un hombre es que son seres humanos. A mí me choca ver una acogida, y no me chocaría más que sea una mujer que un hombre. O sea que me chocaría igual, porque son tan humano uno como otra, ¿no? Y eso yo lo entiendo a lo mejor. Me sorprende porque Joselito fue a la escuela la escuela de tauromaquia con alguna mujer, pero a lo mejor en esa época no eran la mejor época, a lo mejor, para las mujeres. Y volviendo a los años 80, es que ahí había un bajón en la mujer porque se aprovechaban un poco, que no tenían oficio, pero que eran de moda, ¿no? Y lo ponía. Entonces, allí perdemos un poco de puntos, pero yo tengo mucha confianza en el futuro. Siempre me gusta citar a Pepe Dominguín, en su libro Mi Gente, dijo que de cada 1000 muchachos que quieren ser torero, solamente uno llega a tomar la alternativa. Y yo creo que en toda la historia, empezando con la pajuelera, una rejoneadora de 1650, no podemos decir que realmente ha habido mucho más que a lo mejor 3000 o algo así, que realmente se ha dedicado plenamente a torear, y tenemos 18 doctorados o doctoradas, o sea que eso es importante. Ángel Luis también prologó el libro que escribimos Laura, Susana. ¿Ah, sí? Sobre los 50 años del Festival de Cultura, o sea que era pro mujeres, Ángel Luis. Antes, por terminar, esto que habéis hablado de que si da pena a una mujer que la cojan y tal, me acuerdo de una cosa que cuentas en el libro, y es que citas a varios intelectuales que estaban en contra de que la mujer toreara, y dices que sin embargo, que Felipe Sassone, que iba a contracorriente, y que todo lo contrario, él defendía que las mujeres torearan. Y que alguien le preguntó, ¿pero no le da pena ver a una mujer delante de un torero? Y dijo, no, a mí lo que me da pena es ver a una mujer fregando los suelos. Era un comentario No maravilloso. sé si Pedro quiere decir algo también. Sí, no, le quería decir a Muriel que me has parecido enormemente elegante a la hora de evaluar lo que ha sido el papel de la mujer en los últimos años respecto a lo que es la cultura española. Porque si ojeamos, aunque sea por encima, el libro de nuestro anterior presidente, Garapullos por Mauser, de Antonio Fernández Casado, vemos cómo el papel de la mujer en la Segunda República y antes de la Guerra Civil no tiene los problemas que tú has descrito con mucha maestría. Sin embargo, la mayor parte de los comportamientos que has señalado, que son ciertos, son debidos a 40 años de nacionalcatolicismo y de una interpretación de lo que es la mujer que no se puede desligar de ese movimiento,
llamémosle de pensamiento o político, como quiera llamar. Por lo tanto, en la historia de España, durante todos estos años, hasta la democracia, es decir, hasta que hay constitución, todos esos comportamientos no se admiten, porque es la cultura imperante del nacionalcatolicismo. Tan es así que hasta en el propio Club Cocheritos, antes lo decía Laura, hasta qué año no se puede, no entran las mujeres en el propio club, como en otro tipo de entidades. Por lo tanto, los toros no solo no han sido ajenos, sino que el papel de la mujer, además del machismo imperante por parte del mundo taurino y que tú has descrito en tus libros y en tu conferencia, no se puede entender ese papel si no se entiende cuál es la cultura dominante durante la dictadura que tiene que ver con el nacionalcatolicismo. Es ahí donde hay que interpretar los problemas que se estaban señalando respecto al traje, respecto a la salida a hombros, respecto a todo ese tipo de cosas, como meter una mujer en la enfermería para que no le den el premio debido después de una faena. Es en esa interpretación, a mi juicio, en la cual hay que hacerlo, y tú has sido muy gentil a la hora de no citar estos demonios que tenemos en nuestra historia. Bueno, muy bien, pues tenemos un detalle para ti, obra de Iñaki García Arbuín, y con todo nuestro cariño y agradecimiento. Muchas gracias. Que me pongo de... ¿O nos ponemos de aquí? Oh, es precioso. Muchas gracias a todos, de verdad.